El sol de la tarde caía tibio sobre el patio, una caricia dorada que pintaba de un naranja suave la pared de ladrillo que yo mismo, con una paciencia de monje, había restaurado durante incontables fines de semana. El aire olía a vida, a tierra mojada por el riego de la mañana, a césped recién cortado. Y a ese aroma químico y extrañamente satisfactorio de la pintura fresca con la que estábamos terminando de proteger la cerca de madera. Adela, mi esposa, mi ancla, dejó su brocha sobre una pila de periódicos viejos y me pasó una botella de cerveza helada. El vidrio sudaba, frío y prometedor. Su sonrisa, esa que me había salvado de mis propios abismos tantas veces, brillaba con una luz propia, más potente que la del sol poniente. Creo que con esto terminamos por hoy, ingeniero, dijo, dándome un codazo juguetón en las costillas. Su voz era música. Un día más de trabajo en nuestro palacio. Tomé un largo trago de cerveza, sintiendo como el frío líquido y amargo aliviaba el calor de la jornada, el cansancio acumulado en mis músculos. Apoyé la espalda contra la pared de ladrillo, sintiendo su aspereza familiar, y observé nuestro pequeño reino. No era grande, no era lujoso, pero era nuestro. Cada flor en el jardín había sido plantada por las manos de Adela, la terraza de piedra la habíamos nivelado juntos, discutiendo y riendo, y desde la ventana de la cocina, cada mañana. Ella me decía adiós con la mano mientras yo salía hacia la batalla diaria de la vida. Cada rincón de esa casa no era solo una estructura de cemento y ladrillos, era un monumento a nuestros sacrificios, un testamento de 8 años de levantarse antes que el sol, de trabajar hasta que los ojos ardían. De decir no a vacaciones en la playa, a coches nuevos, a cenas en restaurantes caros, para poder, finalmente, decir sí a esto. A nuestro hogar. Nuestro palacio, repetí, pasando un brazo por sus hombros y atrayéndola hacia mí. Olía a sol y a pintura. Cada astilla de esta cerca, cada grieta que reparamos con nuestras propias manos, ha valido la pena. Y era la más pura verdad. A mis 34 años, esta casa era mi mayor orgullo, mi única medalla. Era la prueba física, tangible, de que yo, Eladio, el hijo responsable, el callado, el que siempre hacía lo correcto, había logrado algo monumental por mí mismo. Mis padres, Arturo y Graciela, siempre decían estar orgullosos de mi independencia, una frase hueca que solían pronunciar mientras, de reojo, se aseguraban de que mi hermano menor, Benito, tuviera suficiente dinero en el bolsillo para el fin de semana y el tanque de gasolina lleno. Benito, el eterno niño de 30 años, el artista incomprendido, el que flotaba por la vida sobre un colchón de excusas y la generosidad inagotable de mis padres. Pero en esa tarde de domingo, la paz se sentía real, casi sólida, inquebrantable. El mundo exterior, con sus ruidos y sus demandas, parecía lejano. Éramos solo Adela y yo, la cerveza fría y la satisfacción del trabajo bien hecho. No podía saber, no podía ni remotamente imaginar, que esa misma calma era solo el silencio profundo que precede a un terremoto, la quietud del ojo del huracán. No podía concebir que, apenas una semana después, en una cena familiar muy parecida a las de siempre, Benito anunciaría, con la misma naturalidad con la que uno pide la sal, que se mudaba a nuestro palacio. Y que yo, con una sonrisa que nunca vaciló en mis labios, detonaría la bomba que haría temblar los cimientos de nuestra familia y cambiaría nuestras vidas para siempre. Para entender la magnitud de la explosión de aquella noche, es crucial comprender la lenta y metódica acumulación de pólvora a lo largo de 30 años. Mi vida, puesta en una balanza junto a la de Benito, siempre se sintió desequilibrada. La mía era una carrera de obstáculos bajo la lluvia, la suya, un paseo por un parque de diversiones con un pase VIP pagado por adelantado. Pero la herida más profunda, la que supuraba en silencio en los rincones más oscuros de mi ser, no era la falta de ayuda económica. Era la abrumadora, aplastante y constante sensación de ser invisible para mi propio padre. El recuerdo más nítido, el que regresa a mí en las noches de insomnio, data de una tarde de verano cuando tenía 16 años. El aire olía a asfalto caliente y a los escapes de los autobuses. Yo había pasado las últimas 2 semanas de mis vacaciones trabajando en un taller mecánico, un lugar ruidoso y sucio donde el olor a grasa y metal se te pegaba a la piel. Mis manos estaban perpetuamente negras, las uñas rotas,
la piel agrietada. Pero cada peso ganado era una victoria. Estaba ahorrando para un curso de preparación para el examen de admisión a la universidad. Un curso que mis padres consideraban un gasto innecesario. Si eres listo, no lo necesitas, había dicho mi padre. Ese día, llegué a casa agotado, sudoroso, pero con una carta arrugada en el bolsillo del pantalón. La había leído tantas veces que el papel estaba blando. Era una pequeña beca, un reconocimiento de la escuela por haber obtenido el mejor promedio de mi generación. No era una fortuna, apenas cubría una fracción del costo del curso, pero era un símbolo. Era la prueba de que mi esfuerzo, las horas que pasaba estudiando mientras otros jugaban fútbol, significaban algo. Era un logro. Entré a la casa esperando, con la ingenuidad de un adolescente, un poco de fanfarria. Quizás una palmada en la espalda, una sonrisa de orgullo genuino. Encontré a mis padres en la mesa de la cocina. Mi padre, Arturo, leía el periódico deportivo, con sus eternas gafas de lectura en la punta de la nariz, una barrera de papel entre él y el mundo. Mi madre, Graciela, picaba verduras para la cena. Papá, mamá. Miren lo que me llegó hoy, dije, mi voz un poco más alta de lo normal por la emoción. Extendí la carta con un orgullo que hoy me parece conmovedor y patético. Mi madre se secó las manos en el delantal y tomó la carta. Sus ojos recorrieron las líneas y una sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Ay, mi hijito! ¡Qué inteligente eres! Siempre tan estudioso, gracias a Dios. Mi padre bajó el periódico, solo unos centímetros, lo suficiente para mirar la carta por encima de sus gafas. Sus ojos, dos chispas grises y analíticas, apenas se detuvieron en el papel un segundo. Sus labios, siempre una línea delgada y severa, no se movieron. Bien hecho, dijo. Y eso fue todo. 2 palabras. Un reconocimiento tan frío y funcional como la revisión de una factura. Volvió a subir el periódico, el muro de papel reinstalado. Su siguiente pregunta, sin bajar el periódico, fue para el aire, para el fantasma de mi hermano que entraba en ese momento por la puerta trasera, sudado y feliz, con un balón de fútbol bajo el brazo. ¿Listo para el partido del sábado, campeón? La palabra campeón me golpeó en el pecho y me dejó sin aire. El mundo se encogió hasta convertirse en el sonido del cuchillo de mi madre contra la tabla de picar y el resoplido de mi hermano. El papel en mi mano de repente se sintió pesado, ridículo, insignificante. Benito era el campeón por patear un balón, yo era solo un bien hecho por asegurar una parte de mi futuro. En ese momento, a los 16 años, entendí una verdad fundamental de mi familia: mis logros no eran motivo de celebración, sino una simple expectativa cumplida. Era mi deber. Mi obligación. El éxito de Benito, por pequeño que fuera, era una fiesta. Sus fracasos, una tragedia que requería la movilización de todos los recursos. La herida se hizo más profunda y fea 6 años después. Yo tenía 22 y acababa de graduarme como ingeniero civil. La ceremonia fue un borrón de aplausos impersonales y fotos forzadas en las que todos sonreíamos con los dientes apretados. Lo que recuerdo con una claridad dolorosa, casi fotográfica, fue la conversación de la semana siguiente. Necesitaba moverme por la ciudad. Buscar trabajo en mi campo significaba visitar obras en construcción, ir a entrevistas en oficinas corporativas, moverme de un lado a otro de esa ciudad monstruosa. El transporte público era una pesadilla que me robaba 3, a veces 4 horas al día. Una noche, después de llegar a casa empapado por un aguacero que me sorprendió esperando el autobús, reuní el poco valor que me quedaba. Me acerqué a mi padre, que veía las noticias con el volumen al máximo. Papá, le dije, con el estómago hecho un nudo de anticipación y vergüenza, me preguntaba si podrías prestarme algo de dinero. No mucho. Para una moto usada. Algo pequeño, solo para empezar a moverme. Te lo pagaré en cuanto consiga mi primer sueldo, te lo juro por mi vida. Arturo ni siquiera giró la cabeza. Sus ojos estaban fijos en el resplandor azul de la pantalla que iluminaba su rostro severo. Un hombre se hace solo, Eladio. Ya estás grande. Tienes un título.
Ahora te toca a ti. Aprende a valerte por ti mismo. Sentí una bofetada invisible, tan real que me ardió la cara. La humillación fue un sabor metálico en mi boca. Asentí en silencio, aunque él no podía verme. Me di la vuelta y me encerré en mi cuarto. No lloré. Me senté en la cama y apreté los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos, hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Él tiene razón, me repetí una y otra vez, como un mantra. Tengo que valerme por mí mismo. Y lo hice. Ahorré durante meses, comiendo atún enlatado y arroz, caminando distancias absurdas para no gastar en pasajes. Hasta que pude comprar una motocicleta itálica destartalada que parecía un insecto moribundo y que se averiaba cada 2 por 3, dejándome tirado en las avenidas más peligrosas de la ciudad. 6 meses después de esa humillante conversación, Benito, con 20 años, abandonó la carrera de marketing a mitad del segundo semestre. Su excusa fue una obra maestra de la vaguedad, no era lo suyo, le cortaba la creatividad, necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. Yo esperaba un sermón épico, una reprimenda monumental, la misma dureza implacable que yo había recibido. En lugar de eso, un sábado por la mañana, mientras yo estaba en el patio, con las manos cubiertas de grasa, tratando de arreglar la cadena de mi moto por enésima vez, vi a mi padre llegar en un Tsuru seminuevo. Era de un color rojo brillante, ofensivamente alegre. Lo estacionó frente a la casa y llamó a Benito con un grito. «Benito. Ven acá». Benito salió, arrastrando los pies, con cara de aburrimiento. Mi padre le lanzó un juego de llaves. «Anda, súbete», le dijo, y su voz, por primera vez en mi vida, sonó genuinamente tierna, una mezcla de orgullo y ternura paternal que yo solo había visto en las películas. Para que te animes. Para que te muevas y busques qué es lo que de verdad te gusta. Es importante que encuentres tu pasión. Benito gritó de alegría, un grito agudo, infantil. Corrió y abrazó a mi padre. Yo me quedé ahí, de pie, paralizado, con una llave inglesa en una mano y un trapo sucio en la otra. Vi a mi hermano arrancar el coche que yo nunca tuve, un premio por su fracaso, una terapia sobre ruedas. El mismo hombre que me había negado un préstamo para trabajar, le regalaba un coche a su otro hijo para encontrarse. Ese día, la invisibilidad dejó de ser una herida y se convirtió en una armadura. Dejé de buscar su aprobación, dejé de anhelar su reconocimiento. Me enfoqué en mi trabajo con una ferocidad silenciosa, casi vengativa. Cada proyecto exitoso, cada ascenso, cada peso ahorrado era un ladrillo más en el muro que construía a mi alrededor. Un muro para protegerme de la indiferencia de mi padre. Y esa casa, nuestro palacio, iba a ser la torre más alta de mi fortaleza. El lugar donde, finalmente, nadie podría hacerme sentir pequeño. Qué equivocado, qué terriblemente equivocado estaba. El regreso al presente se sentía como despertar de una pesadilla para entrar en otra más sutil, más insidiosa. Las últimas semanas habían estado cargadas de una tensión extraña, una electricidad estática que erizaba el vello de la nuca y precedía a la tormenta. Benito, como un reloj descompuesto que da la hora correcta 2 veces al día por pura casualidad, había vuelto a las andadas, cumpliendo el ciclo predecible de su vida. Su trabajo más reciente, un puesto de supervisor en una tienda de ropa de un centro comercial, un favor conseguido por un amigo de mi padre, duró exactamente 3 meses. La versión oficial, contada por mi madre en susurros telefónicos llenos de pausas dramáticas, era que el ambiente era muy tóxico y que no valoraban su inmenso potencial creativo. La versión extraoficial, que escuché por boca de mi primo Mateo en una reunión familiar, era que lo habían despedido por llegar tarde constantemente, por tratar a los clientes con un desdén de estrella de rock y por haber sido sorprendido tomando prestada mercancía. Poco después, como la siguiente ficha de dominó en caer, su novia del momento, una chica dulce y paciente que ya había aguantado más de lo humanamente posible, finalmente lo echó del pequeño departamento que compartían. Aparentemente, descubrir que Benito había usado el dinero de la renta para comprar una consola de videojuegos de última generación fue la gota que derramó el vaso. De repente, Benito estaba sin trabajo, sin casa y, por supuesto, sin un peso. El escenario estaba listo para el drama.
Y ahí fue cuando el teléfono de nuestra casa empezó a sonar con la frecuencia y la urgencia de una alarma de incendios. Era mi madre, Graciela. Llamaba a todas horas, con cualquier pretexto. ¿Ya comieron? ¿Va a llover por tu casa? ¿Viste las noticias? Pero todas las conversaciones, sin importar cómo empezaran, terminaban en el mismo lugar, el santuario de San Benito, el mártir. Su voz, siempre al borde del llanto, era un instrumento de manipulación finamente afinado durante décadas de práctica. «Ay, mi hijito», empezaba, con un suspiro que parecía cargar con todo el dolor del mundo. «No sabes qué preocupada estoy por tu hermano. Tan bueno que es, con un corazón de oro, y con tan mala suerte. El mundo es muy cruel con las almas sensibles como la suya, Eladio». Yo escuchaba en silencio, apretando el auricular del teléfono, contando hasta 10 para no gritar. Sabía que cualquier comentario lógico, cualquier intento de señalar la evidente responsabilidad de Benito en su propia desgracia, sería inútil. Sería como intentar apagar un incendio con gasolina. «Encontrará algo, mamá». «Siempre lo hace», respondía yo, con la voz plana de un contestador automático. «¿Pero dónde va a vivir mientras tanto?». Su voz se quebraba, el clímax de la actuación. «Está quedándose en un sofá en casa de un amigo, imagínate». «Mi niño. Con el frío que hace por las noches. No duermo pensando en él». Adela, que escuchaba mis respuestas monosilábicas desde el otro lado de la sala, me miraba con las cejas arqueadas. Ella conocía bien el guión. Sabía que esas llamadas no eran simples lamentos, eran la preparación del terreno, el bombardeo de ablandamiento antes de la invasión. La llamada que lo cambió todo, la que encendió todas las alarmas, llegó un martes por la noche. Yo estaba en la mesa del comedor, intentando concentrarme en unos planos complejos para un nuevo proyecto. «¿Sabes, hijito?», dijo mi madre, con un tono casual que era cualquier cosa menos casual. «Hoy hablé con doña Elvira, la del número 2, tu vecina. Me contó una cosa tan bonita. Su hijo, el que vive en Estados Unidos, les acaba de mandar dinero para construirles un cuartito extra en su casa. Un dormitorio con su propio baño. Para que tengan su propio espacio, ya sabes, ahora que están más grandes. Qué bendición, ¿verdad? Tener un hijo que se preocupe así por sus padres». El silencio que dejé al otro lado de la línea fue denso, pesado, cargado de todo lo que no estaba diciendo. La indirecta era tan sutil como un martillazo en la frente. No estaba hablando de doña Elvira. Estaba hablando de mí. «Me alegro mucho por ellos, mamá», respondí finalmente, mi voz tan helada que podría haber congelado el cable del teléfono. «Sí», continuó ella, imperturbable, como si no hubiera notado mi tono. «La familia es lo primero, Eladio. Siempre hay que apoyarse. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar del otro. El que da, recibe». Cuando colgué, Adela estaba de pie junto a mí. Su rostro, normalmente sereno y amable, era una máscara de indignación. «No me gusta esto, Eladio». «Ni un maldito poco», dijo, cruzándose de brazos. «Sé exactamente lo que está haciendo tu madre. Están planeando algo. Quieren que Benito se venga a vivir aquí. No seas paranoica, Ade. Solo está preocupada. Es su hijo». «¿Paranoica?», replicó, su voz subiendo una octava, llena de incredulidad. «¿Me estás hablando en serio? ¿No escuchaste lo que dijo? ¿La parábola del hijo pródigo de la vecina? Por el amor de Dios, Eladio. Te están ablandando. Te están preparando psicológicamente para que cuando te lo pidan, te sientas culpable si dices que no. Y tu padre, con su silencio cómplice, es peor. El que calla, otorga». Me levanté de la mesa, frustrado, pasando una mano por mi cabello. No quería creerlo. Una parte de mí se resistía con todas sus fuerzas, porque aceptar que Adela tenía razón significaba aceptar que mi familia era capaz de una manipulación tan calculada. Pero otra parte, la parte que había vivido 34 años en esa dinámica, sabía que no solo era posible, sino probable. «No va a pasar», dije,
más para convencerme a mí mismo que a ella, mi voz sonando hueca en la silenciosa habitación. Esta es nuestra casa. Nuestra. Nadie va a venir a vivir aquí si no lo decidimos nosotros dos. Es nuestro santuario. Adela se acercó y me tomó la mano. Su toque fue suave, pero su mirada era de acero. Lo sé, mi amor. Y es un santuario hermoso. Pero tu santuario está a punto de ser asediado. Y tienes que estar listo para defenderlo. Porque si tú no lo haces, si sigues tratando de ser el hijo bueno y complaciente, te juro que nadie más lo hará. Y nos van a pasar por encima. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas y proféticas. Afuera, sin que nos diéramos cuenta, la primera gota de lluvia de una tormenta inminente había comenzado a caer, golpeando suavemente el cristal de la ventana. Un presagio. La metáfora de la tormenta se volvió brutalmente literal un viernes por la noche. Llegué a casa después de una semana infernal en la oficina, una de esas semanas en las que cada día se siente como un lunes. Mi cuerpo era un nudo de tensión, y mi mente solo anhelaba dos cosas, una ducha caliente y una cena tranquila con Adela, el bálsamo que siempre curaba las heridas de la jornada. Abrí la puerta principal, esperando el olor a hogar, a la comida de Adela, a la paz. En su lugar, un olor extraño y agresivo me golpeó, una mezcla de humedad estancada, tierra mojada y ese hedor inconfundible de las cosas viejas y podridas. ¿Ade? Llamé, dejando mi maletín en el suelo con un ruido sordo. Un mal presentimiento, frío y reptil, comenzó a deslizarse por mi columna vertebral. Su voz me llegó desde el fondo del pasillo, desde la puerta que daba al sótano. No era su voz normal. Era tensa, aguda, al borde del pánico. Eladio. Aquí abajo. En el sótano. Rápido, por favor. Bajé las escaleras de dos en dos, mi corazón martilleando contra mis costillas. La escena que me recibió fue sacada de una película de desastres a pequeña escala. Un charco de agua oscura, sucia y maloliente cubría casi todo el suelo de cemento, reflejando la única bombilla del techo como un espejo negro. El agua no goteaba, brotaba a borbotones de una tubería principal oxidada en la pared, una arteria rota que sangraba la vida de nuestra casa. Cajas de cartón que contenían nuestros recuerdos de la universidad, fotos, libros, apuntes, estaban empapadas, deshechas, su contenido arruinado flotando en el agua turbia. El olor era insoportable, el olor del fracaso. No puede ser. Grité, una mezcla de ira impotente y desesperación absoluta. Maldita sea. Maldita sea. Adela estaba allí, en medio del caos, con un par de botas de hule que le quedaban enormes y una escoba en las manos, tratando inútilmente de empujar el agua hacia el desagüe del suelo. Su rostro estaba manchado de sudor, sus ojos enrojecidos por las lágrimas de frustración. Empezó como una pequeña fuga esta tarde, dijo, con la voz temblorosa, sin dejar de barrer el agua que volvía a su lugar. Llamé a un plomero, al primero que encontré. Dijo que no podía venir hasta mañana. Y hace una hora, simplemente reventó. Hizo un ruido horrible, como un disparo. Pasamos las siguientes 2 horas en un frenesí caótico y miserable. Cerramos la llave de paso principal, lo que nos dejó sin agua en toda la casa. Con cubetas, empezamos a sacar el agua del sótano, un trabajo agotador y aparentemente interminable. Cada cubetazo era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Finalmente, a las 11 de la noche, el plomero, un hombre corpulento con cara de pocos amigos y un overol manchado, llegó. Bajó al sótano, examinó la tubería rota con una linterna potente, dio unos golpecitos con una llave inglesa y emitió un sonido grave con la garganta. Se enderezó, se limpió las manos en su overol y nos dio la noticia con la delicadeza de un verdugo que afila su hacha. «Buf, esto está feo», sentenció, su voz resonando en el sótano húmedo. La tubería principal está podrida. Completamente corroída. No es un parche lo que necesitan, es cambiar toda la línea que va desde aquí hasta la conexión de la calle. Hay que excavar en el patio. Sentí un nudo de hielo formarse en el fondo de mi estómago. Como ingeniero, sabía lo que eso significaba. No era una reparación.
Era una cirugía mayor. ¿Y eso, cuánto va a costar? Pregunté, temiendo la respuesta. El hombre se rascó la barba de 3 días. Pues, calculando a ojo de buen cubero, con la excavación, el material nuevo, la mano de obra, no les va a salir en menos de 80,000 pesos. Y eso si no encontramos otra sorpresa bajo tierra. 80,000 pesos. La cifra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Era dinero que no teníamos. No existía. Nuestros ahorros se habían ido en el enganche de la casa y en las 1001 reparaciones menores que habían surgido desde que nos mudamos. Vivíamos al día, estirando cada peso para cubrir la hipoteca, los impuestos, los servicios. Estábamos, como dicen, ahorcados. Cuando el plomero se fue, prometiendo volver al día siguiente con un presupuesto formal, Adela y yo nos quedamos sentados en los escalones del sótano, en un silencio denso, mirando el desastre. La casa de nuestros sueños se había convertido oficialmente en una pesadilla financiera. No sé qué vamos a hacer, Eladio, susurró Adela, finalmente rompiendo el silencio. Su voz era un hilo frágil. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros empezaron a sacudirse. Me acerqué y la abracé, torpemente. Lo solucionaremos, dije, aunque mi voz sonaba hueca, vacía de toda convicción. Pediré un préstamo en el trabajo. Usaremos la tarjeta de crédito. Algo se nos ocurrirá. Adela se apartó de mí bruscamente. Se puso de pie y me miró desde arriba. Sus ojos, rojos e hinchados, ya no reflejaban tristeza, sino una furia blanca y pura que nunca había visto antes. ¿Otro préstamo? ¿Más deudas? ¿Para qué, Eladio? ¿Para seguir viviendo ahogados, contando centavos a fin de mes? Abre los ojos de una maldita vez. Esta casa nos está matando. Nos está consumiendo. Cada peso que ganamos se va por un hoyo sin fondo. Es nuestra casa, Adela. Es nuestro patrimonio. Es por lo que hemos trabajado. Repliqué, poniéndome a la defensiva, sintiendo la necesidad de proteger mi sueño, mi logro. No. Gritó, y su voz fue un latigazo. Es un ancla que nos está hundiendo. Y lo peor de todo es que tú no lo quieres ver. ¿Y sabes por qué no lo quieres ver? Porque esta casa no es para nosotros. Nunca lo fue. Es para él. Es para que tu padre por fin te mire y te diga que estás a su altura, que eres un hombre de verdad. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Me quedé sin aire, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso no es verdad, logré articular. Claro que es verdad. Continuó, su voz ahora cargada de años de frustración contenida, de resentimientos guardados. Estamos matándonos por mantener este lugar impecable, por tener el jardín perfecto, por demostrarle a todo el mundo que lo lograste, mientras tu familia, esa misma familia que nunca te ha dado ni las gracias, ya está pensando en cómo repartirse el botín. Tu madre con sus indirectas, tu hermano con sus problemas. Creen que tienen derecho sobre esto, sobre nuestro sacrificio, sobre mi tiempo, sobre tu salud. Se hizo un silencio espeso, roto solo por el goteo rítmico y burlón del agua sucia. Cada palabra que había dicho era verdad. Una verdad tan afilada y dolorosa que yo la había estado enterrando bajo capas de orgullo y negación. La casa no era solo un hogar. Era un trofeo. Y ese trofeo le estaba costando mi matrimonio, mi paz mental y mi futuro. Esa noche, la tubería no fue lo único que se rompió. Algo dentro de mí, una presa que había contenido un océano de resentimiento durante 20 años, finalmente cedió. Y el agua amarga, la bilis de la injusticia, comenzó a inundarlo todo. El fin de semana fue un infierno silencioso, un purgatorio doméstico. Adela y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, comunicándonos con monosílabos y miradas evasivas. El olor a humedad se había impregnado en los muebles, en la ropa, en el aire, un recordatorio constante de nuestro fracaso. Dormí en el sofá, no porque ella me lo pidiera, sino porque no soportaba la idea de enfrentarme a su decepción en la oscuridad.
El lunes, en lugar de ir a la oficina, me subí al coche y conduje sin rumbo, con el motor como único compañero. Terminé, casi por instinto, frente a un pequeño café de aspecto anodino donde solía encontrarme con Pascual, mi mejor amigo desde los tiempos de la preparatoria, el único testigo de todas mis batallas. Pascual era mi contrapunto perfecto. Mientras yo era reservado, analítico y propenso a la melancolía, él era un torbellino de opiniones francas, chistes malos y un pragmatismo a prueba de balas. Era un vendedor de seguros, un hombre que veía la vida en términos de riesgos, beneficios y pólizas. Si mi vida era un problema de ingeniería complejo, la suya era una simple tabla de Excel. Lo encontré en nuestra mesa de siempre, junto a la ventana, sorbiendo un café con leche y leyendo la sección de deportes. Levantó la vista cuando me senté y su sonrisa se desvaneció al ver mi cara. «Uy, compadre», dijo, dejando el periódico. «Traes una cara de velorio que no puedes con ella». «¿Qué pasó? ¿Se murió Chabelo otra vez?» No tenía energía para sus bromas. Sin preámbulos, le conté todo. La tubería, los 80,000 pesos, la pelea con Adela, sus palabras exactas, las llamadas de mi madre, mis recuerdos de la infancia, la sensación de estar atrapado en una trampa que yo mismo había construido. Hablé durante casi media hora, vomitando años de frustración sobre la pequeña mesa de formica. Él me escuchó pacientemente, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me sentí vacío, exhausto. Se recargó en su silla, se cruzó de brazos y me miró fijamente durante un largo minuto. «A ver, compadre», dijo finalmente, con ese tono directo, casi brutal, que no admitía réplicas. «Te voy a decir lo que pienso, y no te va a gustar ni madres. Así que aguántate». Asentí, preparándome para el golpe. «Estás siendo un idiota». «Un idiota con mayúsculas y en negritas», sentenció. Parpadeé, sorprendido por su dureza. Esperaba compasión, no un insulto. «Estás ahogándote en un vaso de agua por un montón de ladrillos y por la aprobación de un hombre que nunca te la va a dar», continuó, su voz sin un ápice de simpatía. «Compraste una casa vieja y bonita, sí, una de esas que salen en las revistas. Pero es un barril sin fondo, un coche clásico que se ve precioso pero que te deja tirado cada 2 por 3. Y lo peor de todo, y aquí es donde viene la parte de ser un idiota, es que no lo hiciste por ti ni por Adela. Lo hiciste para que tu jefe, el gran Arturo, tu padre, el hombre al que llevas toda tu vida tratando de impresionar, te diera una palmadita en la espalda que nunca, escúchame bien, nunca va a llegar. Para él, que tú tengas éxito es tu obligación. Que Benito respire es un milagro. No es tan simple, Pascual. La familia. Claro que es simple. Me interrumpió, golpeando la mesa con un dedo. Tú lo complicas. Tienes 2 opciones, Eladio. 2 caminos. Y son muy claros. Opción A, te conviertes en el esclavo de esa casa. Te endeudas hasta el cuello, pides préstamos, usas las tarjetas de crédito hasta el tope. Vives estresado y amargado los próximos 10 años. Tu esposa, la increíble Adela que te aguanta todo, termina odiándote en silencio o largándose con un instructor de zumba. Y para colmo, como cereza del pastel de mierda, terminas con tu hermanito el zángano viviendo en tu cuarto de huéspedes, usando tu internet para ver porno y comiéndose tu comida. Mientras tus papás te dicen que qué buen hijo eres. La imagen fue tan cruda, tan visceral y tan aterradoramente probable que me hizo estremecer. Sentí un escalofrío. ¿Y la opción B? Pregunté, con un hilo de voz. Pascual se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro conspirador. Opción B, mandas todo y a todos al carajo. Vendes esa casa. Ahora mismo. El mercado está que arde, sobre todo en tu zona. Le vas a sacar una buena lana, compadre. Con eso, pagas todas tus deudas, la hipoteca, las tarjetas, todo. Te quedas con un buen colchón en el banco. Y con eso, te compras algo más pequeño, más nuevo, un departamento chingón en una buena zona, algo que no te quite el sueño, algo que sea un hogar y no un monumento a tus inseguridades.
Y lo más importante de todo, les cierras la puerta en las narices a toda tu familia de aprovechados. Vives tu vida, cabrón. Tu vida. La que tú y Adela quieren. No la que ellos esperan de ti. Se quedó en silencio, dejando que sus palabras hicieran efecto. Era brutal, pero era la verdad más pura que había escuchado en años. Una verdad que Adela me había gritado desde el dolor y que yo me negaba a escuchar. Pascual, con su lógica de vendedor, me la había presentado como una transacción simple e irrefutable: vende el problema, compra la paz. Salí de ese café sintiéndome extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. Por primera vez en días, podía respirar hondo sin que me doliera el pecho. Conduje directamente a casa. Encontré a Adela en el jardín, arrancando malas hierbas con una furia contenida, atacando la tierra como si fuera su enemiga. Me senté a su lado, en la tierra húmeda, sin importarme mancharme el pantalón. Tenías razón, dije, sin rodeos. Ella dejó de trabajar, pero no me miró. Se quedó mirando un punto fijo en el césped, sus manos aferradas a un manojo de hierbas. Tenías razón en todo, repetí, mi voz suave pero firme. Sobre la casa. Sobre mi padre. Sobre por qué compré este lugar. Y sobre lo que tenemos que hacer para salvarnos. Vi cómo la tensión abandonaba sus hombros, como si un hilo invisible que la mantenía erguida se hubiera cortado. Una lágrima solitaria, grande y brillante, rodó por su mejilla sucia de tierra. Pascual me dijo que estaba siendo un idiota, añadí, intentando una media sonrisa. Adela soltó una risita ahogada, un sonido roto y hermoso. Finalmente, se giró para mirarme. Sus ojos, llenos de una cautela dolida, buscaron los míos. Siempre me ha caído bien ese gordo, dijo, con un atisbo de su antigua sonrisa. Nos quedamos en silencio un momento, el olor a tierra y a hierba arrancada entre nosotros. Ya no éramos adversarios en una guerra fría, sino lo que siempre debimos ser, un equipo, dos socios contra el mundo. ¿Estás seguro, Eladio? Preguntó ella, su voz apenas un susurro. De verdad. Sé lo que esta casa significa para ti. Vi cómo la mirabas. Tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. Estaban fríos y cubiertos de tierra. Significaba orgullo, corregí, mirándola a los ojos. Un orgullo estúpido que casi nos cuesta lo único que de verdad importa. Tú y yo. Nuestra paz. Nuestro futuro. No voy a perder eso por nada del mundo. Vamos a venderla, Ade. Y vamos a empezar de nuevo. Juntos. En ese momento, bajo el cielo gris, rodeados por el jardín que tanto amábamos y que estábamos a punto de abandonar, tomamos la decisión más difícil y más liberadora de nuestras vidas. No sabíamos que, al hacerlo, no solo estábamos vendiendo una propiedad, sino que estábamos declarando nuestra independencia. Y la guerra, la verdadera guerra, estaba a punto de comenzar. La decisión, una vez tomada, nos inyectó una dosis de energía y propósito que no habíamos sentido en meses. Fue como si, después de estar perdidos en un bosque oscuro, hubiéramos encontrado por fin una brújula. Al día siguiente, contacté a una colega de mi antigua firma de ingeniería que había hecho la transición al sector inmobiliario. Su nombre era Verónica, una mujer de unos 40 años, enérgica, directa y con la reputación de ser una tiburona en las ventas residenciales de nuestra zona. Era exactamente lo que necesitábamos. Le expliqué la situación por teléfono, omitiendo cuidadosamente los detalles familiares y centrándome en la urgencia financiera. Le hablé de la tubería rota, del costo de la reparación, de la necesidad de movernos a algo más manejable. Verónica, pragmática como siempre, entendió al instante. No digas más, Eladio. Sé exactamente de lo que hablas. El síndrome de la casa de revista. Preciosa por fuera, una sangría por dentro. Déjame ir a verla esta misma tarde. Verónica vino esa misma tarde. Recorrió la casa con una mirada clínica, profesional, asintiendo, tomando notas en su tableta. No vio los recuerdos que impregnaban las paredes ni el sudor que habíamos dejado en el jardín, vio metros cuadrados, potencial de mercado y,
sobre todo, una oportunidad de negocio. El mercado está loco, Eladio, dijo, mientras tomábamos un café en la cocina. La gente se está matando por casas con carácter como esta. Si la ponemos a un precio competitivo, te garantizo que la vendemos en menos de un mes. Necesitamos que sea más rápido que eso, intervino Adela, su voz tranquila pero firme. Verónica sonrió, una sonrisa que mostraba que disfrutaba de los desafíos. Me gusta tu estilo, Adela. Escuchen, tengo la pareja perfecta. Son unos jóvenes médicos, acaban de tener un hijo. Perdieron una guerra de ofertas por una casa a 3 calles de aquí la semana pasada. Están desesperados, tienen el dinero en la mano y la preaprobación del banco lista. Déjenme hacer una llamada. Se apartó a un rincón de la sala para hablar por teléfono. Adela y yo nos miramos, conteniendo la respiración. Todo se estaba moviendo a una velocidad vertiginosa. La llamada fue un éxito. La pareja aceptó ver la casa al día siguiente mientras nosotros estábamos en el trabajo. La estrategia era clara y unánime, mantener todo en el más absoluto y paranoico secreto. No queríamos que mi familia se enterara hasta que el trato estuviera cerrado, firmado y sellado. Cualquier interferencia, cualquier llamada de mi madre a Verónica solo para preguntar por curiosidad, cualquier visita sorpresa de mi padre para ver cómo íbamos, podría arruinarlo todo. Nos convertimos en conspiradores en nuestra propia vida. Mientras el plan de venta avanzaba a una velocidad de tren bala, el frente familiar también se intensificaba, como si presintiera nuestro movimiento de flanco. Las llamadas de mi madre se volvieron más insistentes, pero fue Benito quien empezó a actuar de la forma más extraña y descarada. Después de semanas de silencio resentido, mi teléfono comenzó a vibrar con sus mensajes, cada uno más audaz que el anterior. El primero fue casual, un intento de tantear el terreno. Oye, carnal. ¿Qué tal va todo? Hace mucho que no hablamos. Lo leí y lo ignoré. 2 horas después, llegó el segundo, ya sin disimulo, solo curiosidad. ¿El cuarto de huéspedes de tu casa es muy grande? ¿Cómo para que quepa una cama matrimonial y un escritorio? Estoy pensando en comprarme uno. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le mostré el mensaje a Adela. Ella solo levantó una ceja, una expresión que decía claramente, ¿ves? Te lo dije. Decidí seguir ignorándolo, esperando que la falta de respuesta lo disuadiera. ¡Qué ingenuo! Al día siguiente, otro mensaje, ¿qué compañía de internet tienes? ¿Es buena la velocidad? Es que para jugar en línea se necesita una conexión potente, ¿sabes? La de mis papás es un asco. La audacia era increíble. Estaba, literalmente, midiendo las cortinas de una casa que no era suya. La presión en mi pecho aumentaba con cada notificación. Era como sentir que alguien intentaba forzar la cerradura de tu puerta principal a plena luz del día, silbando tranquilamente mientras lo hacía. El viernes por la tarde, el caos llegó a su punto culminante. Estaba en mi oficina, tratando de concentrarme, cuando mi teléfono sonó. Era Verónica. Bingo, Eladio. Dijo, su voz vibrando de emoción. Tenemos oferta. La pareja de médicos está enamorada de la casa. Ofrecen un 10% por encima del precio que pedíamos. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. Pero hay una condición, añadió Verónica. Necesitan cerrar rápido. En 15 días. ¿Pueden hacerlo? Sí, por supuesto, dije, mi mente ya calculando los plazos. Justo cuando colgaba con Verónica, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de texto. De Benito. Oye, una última pregunta, te lo juro. ¿El cobertizo que tienes en el patio, es muy grande? ¿Crees que quepa mi batería? Es que donde la tengo ahora, en una bodega, me cobran mucho de almacén y estoy pensando en sacarla. Leí el mensaje en voz alta por teléfono a Adela. Hubo un silencio, y luego una carcajada. Una carcajada de pura incredulidad. La batería. Exclamó Adela, entre risas. No solo quiere mudarse él, quiere traer su maldito grupo de rock de garaje al jardín.
Esto es el colmo del descaro. Es una invasión en toda regla. Ya no era divertido. Era una falta de respeto monumental. Una colonización planificada de nuestro espacio, de nuestra vida, de nuestro sonido. Estaban asumiendo, con una certeza aterradora, que nuestra casa era una extensión de la de mis padres, un anexo disponible para resolver los problemas, los caprichos y hasta los hobbies de Benito. Acepta la oferta, Eladio, dijo Adela, su voz de repente seria, firme como el acero. Acepta la maldita oferta ahora mismo. Llamé a Verónica de vuelta. Mi voz no vaciló. Trato hecho. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina, sin ver nada. Una sensación de vértigo se apoderó de mí. Habíamos cruzado el punto de no retorno. El dado estaba en el aire, y yo sabía, con una certeza absoluta, que aterrizaría justo en medio de la mesa durante la cena del domingo. Los siguientes 10 días pasaron en un borrón de actividad clandestina y adrenalina. Nuestra vida se convirtió en una doble vida. De día, éramos Eladio y Adela, el ingeniero y la administradora, cumpliendo con nuestras rutinas. De noche, nos convertíamos en una pareja de espías en nuestra propia casa. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, rodeados de una montaña de documentos, estados de cuenta bancarios, escrituras, recibos de impuestos. Hablábamos en susurros, a pesar de que estábamos solos, como si las paredes pudieran tener oídos. Era agotador y, de una manera extraña y retorcida, emocionante. La inspección de la casa reveló un par de problemas menores, una pequeña fuga en el baño de visitas y un problema con el cableado del jardín, nada que no pudiéramos arreglar rápidamente. La pareja de médicos, ansiosos por cerrar el trato, no puso ninguna objeción. Estaban tan enamorados de la casa, de su carácter y su potencial, como nosotros lo estuvimos una vez. Ver su ilusión era como ver un fantasma de nuestro propio pasado, una sensación agridulce que nos recordaba tanto lo que habíamos soñado como lo que estábamos a punto de perder. El cierre se fijó para el viernes, 2 días antes de la ineludible cena dominical en casa de mis padres. El destino, al parecer, tenía un agudo y perverso sentido de la ironía. El viernes por la tarde, me encontré sentado en una sala de juntas de una notaría en el centro de la ciudad. El lugar era estéril, impersonal, con olor a papel viejo y a café quemado. Adela estaba a mi lado, su rodilla rozando la mía, un pequeño punto de contacto que era mi única ancla a la realidad. Su mano, por debajo de la mesa, apretaba la mía con una fuerza tranquilizadora. Frente a nosotros, la joven pareja de médicos sonreía, sus rostros iluminados por la emoción de un nuevo comienzo, ajenos por completo al drama que se desarrollaba al otro lado de la mesa. Firmé un documento tras otro. Mi nombre, una y otra vez, en una caligrafía que apenas reconocía como mía. Cada firma se sentía como un pequeño golpe de martillo, demoliendo el sueño que con tanto esfuerzo había construido, pero al mismo tiempo, forjando una nueva libertad, una que aún no sabía cómo se sentía. Cuando el notario, un hombre serio con bigote, finalmente me entregó una copia del cheque certificado por el pago de la casa, sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones en una exhalación larga y temblorosa. Lo miré fijamente. El número impreso en el papel era mareante, casi obsceno. Era más dinero del que jamás había tenido junto en mi vida. Representaba los 8 años de sacrificios, las vacaciones canceladas, el coche viejo, las noches de insomnio. Pero en ese momento, representaba algo más importante, una salida, una vía de escape, una segunda oportunidad. Nos despedimos de los nuevos dueños con sonrisas cordiales y buenos deseos que sabían a ceniza en mi boca. Disfruten la casa, les dije, y la frase se sintió extraña, como si estuviera hablando de un viejo amigo al que nunca volvería a ver. Al salir de la notaría y subir a nuestro coche, el silencio era absoluto, denso. Guardé el sobre de papel manila con los documentos y la copia del cheque en la guantera, cerrándola con un clic que sonó como el cerrojo de una celda. Conduje sin rumbo durante varios minutos, procesando la enormidad de lo que acabábamos de hacer. Habíamos vendido nuestro hogar. Nuestro palacio. Se acabó, dijo Adela finalmente, su voz suave, casi un susurro. Giré en una esquina, mis nudillos blancos sobre el volante. No,
respondí, y ambos sabíamos a qué me refería. Apenas está empezando. Esa noche, no celebramos. No había nada que celebrar. Pedimos pizza, nuestra comida de crisis, y nos sentamos en el suelo de nuestra sala de estar, que de repente se sentía extraña, ajena, vasta y vacía. Era como estar en la casa de otra persona. Técnicamente, lo era. ¿Estás listo para el domingo? Me preguntó Adela, mordisqueando un trozo de pizza sin mucho apetito. Tomé un respiro profundo. El miedo que había sentido durante días, un nudo frío en el estómago, se había disuelto, reemplazado por una especie de calma gélida, una resolución inquebrantable. Ya no había nada que perder. La decisión estaba tomada. Los papeles estaban firmados. El cheque estaba en la guantera. Nunca he estado más listo, dije, y por primera vez en mucho tiempo, lo decía completamente en serio. Guardé el sobre de papel manila en mi maletín del trabajo. Sería mi única arma, mi única defensa en la batalla que se avecinaba. Una batalla que yo no había buscado, pero que ahora, por todo lo que era sagrado para mí, estaba decidido a ganar. No por rencor, sino por respeto. Respeto a mi esposa. Respeto a mis sacrificios. Y, finalmente, por primera vez, respeto a mí mismo. El domingo llegó con un cielo plomizo, de un gris panza de burro, y un aire pesado y húmedo que presagiaba lluvia. Mientras nos preparábamos para ir a casa de mis padres, una extraña sensación de irrealidad me invadió. Me sentía como un actor a punto de salir a escena para la obra más importante de su vida, con el guión aprendido de memoria pero sin tener la menor idea de cómo reaccionaría el público. Me puse una camisa limpia, me peiné, me miré en el espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Sus ojos tenían una determinación fría que no era la mía. Adela, a mi lado, estaba silenciosa pero firme, su presencia era un ancla en mi mar de nervios. Antes de salir, me tomó de la mano. Pase lo que pase, estamos juntos en esto, dijo. Asentí, incapaz de hablar. Llegamos puntualmente a las 2 de la tarde, la hora sagrada de la comida dominical. Al abrir la puerta, el olor familiar a estofado de res de mi madre nos recibió, un aroma que en cualquier otro momento me habría transportado a la seguridad de la infancia. Pero que hoy se sentía como parte de una elaborada y cínica puesta en escena. ¿Y mis hijos? Y llegaron. Exclamó mi madre, Graciela, saliendo de la cocina con las manos cubiertas de harina y una sonrisa demasiado brillante. Nos abrazó con una efusividad exagerada, casi desesperada. ¡Qué bueno que llegaron! Pasen, pasen, siéntanse en su casa. La ironía de sus palabras no se me escapó. Mi padre, Arturo, estaba en su sillón de siempre, viendo un partido de fútbol de un equipo mediocre. Lo apagó en cuanto nos vio, un gesto tan inusual que equivalía a una alerta roja. Arturo nunca apagaba el fútbol por nadie. Eladio, Adela. Qué bueno verlos, dijo, poniéndose de pie con una solemnidad que no le correspondía. Su apretón de manos fue más fuerte de lo normal, su mirada más intensa, como si tratara de leerme el pensamiento. Benito fue el último en aparecer, saliendo de su antiguo cuarto como una estrella de cine saliendo de su camerino. Su aspecto me sorprendió y me confirmó que aquello era una emboscada. Llevaba una camisa de botones limpia, de una marca cara que yo sabía que no podía permitirse, bien planchada, y unos pantalones de vestir. Se había peinado con gel e incluso parecía haberse afeitado. Era la versión de Benito que solo aparecía en bodas, funerales y cuando necesitaba pedir un favor muy grande. Carnal. Cuñada, dijo, con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Qué bueno que vinieron. La casa se siente vacía sin ustedes. El ambiente era espeso con una cordialidad forzada, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nos sentamos en la sala, y la conversación fue un torpe ballet de trivialidades. El clima, el tráfico, la salud de una tía lejana que a nadie le importaba. Mis padres evitaban cualquier pregunta directa sobre nuestro trabajo, nuestras finanzas o nuestra casa, como si caminaran de puntillas alrededor de un campo de minas que ellos mismos habían plantado.
Fue entonces cuando empecé a notar los detalles discordantes, las piezas del atrezo de su obra de teatro. En un rincón de la sala, junto a la vieja vitrina donde mi madre guardaba sus figuritas de porcelana, había 3 cajas de cartón apiladas. Eran las cajas que Benito usaba para guardar sus preciados vinilos de rock progresivo y sus cómics de colección. Las reconocí al instante. Estaban allí, esperando, como maletas en el andén de una estación de tren. Luego, mis ojos se posaron en la televisión. Era nueva. Una pantalla plana, enorme, de al menos 60 pulgadas, que ocupaba casi toda la pared. Sabía, con una certeza absoluta, que mis padres no podían permitirse un lujo así. Mi padre, que siempre se quejaba del precio de la luz y desenchufaba los aparatos para que no gastaran energía, no se compraría un televisor de ese tamaño. La única explicación lógica, y por tanto la más enloquecedora, era que Benito, usando el dinero que segaramente le habían dado mis padres para sus gastos o para el depósito de un nuevo alquiler, había decidido mejorar el entretenimiento familiar. La ira, fría, afilada y silenciosa, comenzó a subir por mi garganta como un veneno. La comida está lista, anunció mi madre, sacándome de mis pensamientos oscuros con su voz cantarina. En la mesa, la farsa continuó, ahora con comida de por medio. Mi madre me sirvió una porción gigantesca de estofado, una montaña de carne y papas. Estás muy flaco, mi hijito. Ese trabajo te está consumiendo. Necesitas comer bien, que tu esposa te cuide. Luego se volvió hacia Adela, con una sonrisa que era pura condescendencia. Y tú, hija, debes sentirte muy sola en esa casota todo el día, ¿verdad? Con Eladio trabajando tanto. Un lugar tan grande para 2 personas. Adela sonrió, una sonrisa tensa, educada, una obra maestra de autocontrol. Tengo muchas cosas que hacer, Graciela. La casa me mantiene muy ocupada. Mi padre carraspeó, un sonido gutural que usaba para atraer la atención de todos. Miró a Benito con una expresión de profunda preocupación, la misma que un médico usaría para hablar de un paciente delicado y en fase terminal. ¿Y tú, hijo, cómo vas? ¿Has pensado qué vas a hacer? Preguntó, su tono cargado de una compasión empalagosa que nunca, jamás, me había dirigido a mí. Benito suspiró, un suspiro teatral, de mártir, digno de un premio de actuación. Ahí voy, papá. Es difícil, ¿sabes? El mercado laboral está muy competido para alguien con mis talentos. Pero estoy buscando, no creas que no. Lo importante es no perder el ánimo. Así se habla, dijo Arturo, asintiendo con la gravedad de un filósofo. Lo importante es tener una base sólida, un lugar estable desde donde puedas empezar de nuevo. Un hombre necesita eso para salir adelante. Sin un techo seguro, no se puede pensar con claridad. La conversación siguió por ese camino tortuoso. Cada frase era una pieza más del rompecabezas, una pista que confirmaba nuestras peores sospechas. Hablaban de la importancia de la familia, del deber sagrado de ayudarse los unos a los otros, de la terrible mala suerte de Benito y de la inmensa fortuna que yo tenía al poseer una casa tan grande y con tanto espacio de sobra. Yo comía en silencio, masticando cada bocado lentamente, mecánicamente, sintiendo el peso de sus 3 miradas sobre mí. Adela, a mi lado, estaba igual de quieta, su tenedor apenas tocaba la comida. Éramos 2 soldados en una trinchera, escuchando el sonido de la artillería acercándose, esperando el silbido de la primera bala. Y no tardó en llegar. Cuando mi madre sirvió el postre, un flan casero que temblaba en su plato de cristal, el ambiente en el comedor se cargó de una anticipación casi palpable. Era el momento del acto final. Benito, el protagonista de la velada, se aclaró la garganta, un sonido que pareció resonar en toda la casa, un llamado a la atención. Se puso de pie, un gesto solemne y ridículo que lo hacía parecer el anfitrión de una gala benéfica a punto de anunciar al ganador de la rifa. Bueno, familia, comenzó, paseando una mirada por la mesa, deteniéndose en cada uno de nosotros. Su sonrisa era una mezcla de suficiencia y falsa humildad. Como todos saben, he pasado por unas semanas complicadas. La vida a veces te da golpes,
te pone a prueba. Pero lo importante, como bien dice mi papá, es saber levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Hizo una pausa dramática, digna de un político en campaña. Sus ojos se detuvieron en mí por un instante, y en ellos vi una mezcla de triunfo y arrogancia que me revolvió el estómago. Él creía que ya había ganado. Y en estos momentos difíciles, continuó, con un tono de voz que pretendía ser conmovedor, es cuando uno se da cuenta del verdadero valor de la familia. He estado hablando mucho con mis papás estos días. Hemos estado analizando la situación desde todos los ángulos, buscando la mejor solución para todos. Una solución que no solo me ayude a mí, sino que nos beneficie a todos como la familia unida y fuerte que somos. Mi padre asintió gravemente, con la barbilla en alto, como si estuviera escuchando un discurso de Estado. Mi madre se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando con lágrimas de emoción contenida. Adela, a mi lado, se tensó como la cuerda de un violín a punto de romperse. Yo sentí como mi corazón empezaba a latir con fuerza, un tambor sordo y pesado en mi pecho, marcando el ritmo de la confrontación inminente. Hemos llegado a la conclusión, dijo Benito, abriendo los brazos en un gesto grandilocuente, como si fuera a revelar el secreto del universo, de que la solución perfecta, la más lógica y amorosa, ha estado frente a nosotros todo este tiempo. Una solución que resuelve mi problema de vivienda y que también les ayuda a ustedes, Eladio y Adela. Ah, ¿sí? Preguntó Adela, y su voz, aunque baja, fue cortante como el hielo, rompiendo el encanto empalagoso del momento. ¿Y cuál es esa solución milagrosa? Benito pareció desconcertado por un segundo por la interrupción, pero se recuperó rápidamente, su arrogancia intacta. Pues, la solución es que ya no estarán tan solos en esa casa tan grande. Y yo, por mi parte, tendré un lugar estable y seguro para reorganizar mi vida, para enfocarme en mi futuro. Así que, hizo otra pausa, inflando el pecho para dar más énfasis a su gran anuncio, he decidido que, a partir del próximo fin de semana, me mudo con ustedes. Seré su nuevo compañero de casa. El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que pude escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina y el latido de la sangre en mis propios oídos. Mis padres sonreían, radiantes, mirándome, esperando mi aplauso, mi abrazo de bienvenida, mi entusiasta y agradecida aceptación del plan perfecto. Benito seguía de pie, con su sonrisa de vendedor de coches usados pegada en la cara, esperando su ovación. «Es perfecto, ¿no creen?», añadió, al ver que no reaccionábamos, su voz teñida de una ligera impaciencia. «Usaré el cuarto de huéspedes. Ni siquiera notarán que estoy ahí. Juro que seré muy considerado. Hasta puedo ayudar con algunos gastos, ya saben, en cuanto consiga un buen trabajo. Y así le hago compañía a Adela, para que no se aburra». «Qué gran idea, mi hijito. Qué solución tan madura». Intervino mi madre, incapaz de contenerse más, sus palabras tropezándose unas con otras por la emoción. La familia es para eso. Para apoyarse en las buenas y en las malas. ¡Qué orgullo! Mi padre, Arturo, me miró directamente, su expresión seria, paternalista, como si me estuviera dando una orden, no una sugerencia. «Es tu deber, Eladio. Eres el hermano mayor. Eres un hombre de la casa ahora, tienes responsabilidades. Y tu primera responsabilidad es tu familia. Tu hermano te necesita. Es lo correcto». Sentí la mirada de Adela sobre mí, una mezcla de desafío, furia y apoyo incondicional. Vi en sus ojos el reflejo de todas nuestras conversaciones, de todas nuestras luchas, de la tubería rota, de las noches de insomnio. Vi en sus ojos una petición silenciosa: «No cedas. No esta vez». Tomé un sorbo de agua, lentamente. Saboreé el frío en mi lengua. Dejé el vaso sobre la mesa con un cuidado exquisito, sin hacer ruido. Luego, levanté la vista y sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, casi divertida. Una sonrisa que los descolocó por completo. «Es un plan interesante, Benito», dije, mi voz saliendo sorprendentemente firme, sin un atisbo de temblor. «Muy bien pensado. Muy completo.
Solo le veo un pequeño problema. La sonrisa de mi madre vaciló. ¿Qué problema, mi amor? Si es por el dinero, nosotros podemos. Mi padre frunció el ceño, impaciente. ¿De qué hablas, Eladio? No es momento para tus cosas. Me incliné hacia mi maletín, que había dejado estratégicamente junto a mi silla. Lo abrí con calma, sin ninguna prisa, saboreando el momento. Saqué un sobre grande de papel manila, grueso por los documentos que contenía. Lo coloqué suavemente sobre la mesa, justo al lado del flan tembloroso, como si fuera una carta más en una partida de póker. El problema, dije, deslizando el sobre hacia el centro de la mesa con la punta de los dedos, es que creo que a los nuevos dueños de la casa no les va a gustar mucho la idea. Hubo un parpadeo colectivo. La confusión se pintó en sus rostros. ¿Qué nuevos dueños? Tartamudeó Benito, su sonrisa finalmente desvaneciéndose. Mi sonrisa se ensanchó, y esta vez, fue genuina. Pues los que la compraron. Vendí la casa el viernes pasado. Si el silencio anterior había sido profundo, el que siguió a mi declaración fue un abismo, un vacío sonoro donde el tiempo pareció detenerse. Se podía oír el latido de 4 corazones acelerados, cada uno con un ritmo diferente de pánico y confusión. Mi madre se quedó con la boca abierta, su mano congelada a medio camino de su flan, una estatua de la incredulidad. Mi padre se quitó las gafas bruscamente, como si le estorbaran para ver la realidad, sus fosas nasales dilatadas por la ira. Y Benito, la expresión de Benito fue una obra de arte del colapso emocional. Pasó de la arrogancia al desconcierto, del desconcierto a la negación, y finalmente, a una furia púrpura que le tiñó el rostro y le hizo temblar los labios. «Es una broma», gritó finalmente, rompiendo el hechizo. Su risa fue un sonido feo, agudo, nervioso, el sonido de alguien que se sabe atrapado. Tiene que ser una de tus estúpidas bromas pesadas, Eladio. Siempre has sido un amargado. Esto es para vengarte de mí por alguna tontería del pasado. Con una calma que no sentía en absoluto, pero que proyectaba con una precisión de actor, abrí el sobre de papel manila. Saqué, uno por uno, los documentos. La copia del contrato de compraventa, con las firmas de todas las partes. El acta notarial, con sus sellos oficiales. Y el comprobante de la transferencia bancaria, con esa cifra astronómica que aún me parecía irreal. Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas de póker, mi escalera real de color. Mi mano ganadora. La inspección de la propiedad fue el martes, expliqué, con una voz monótona, casi robótica, como si estuviera leyendo un informe técnico. Todas las contingencias se liberaron el miércoles por la mañana. Firmamos ante notario el viernes a las 4 de la tarde. Los nuevos dueños son una pareja de médicos encantadores. Su hija de 5 años, Sofía, está muy emocionada con el columpio del jardín que decidimos dejarles. Mi padre arrebató los papeles de la mesa. Se puso las gafas de nuevo, sus manos temblaban ligeramente mientras sus ojos recorrían las páginas. Su rostro se oscureció con cada línea que leía, como una nube de tormenta que se forma en el horizonte. ¿Por qué?, preguntó, su voz un gruñido bajo, lleno de una ira contenida que amenazaba con explotar. ¿Por qué carajos harías algo así sin consultarnos? Sin hablarlo con tu familia. Es una decisión que nos afecta a todos. La ironía era tan espesa, tan descarada, que se podía cortar con un cuchillo. ¿Consultarles?, respondí, y el hielo en mi voz comenzó a agrietarse, dejando salir el fuego que había debajo. ¿De la misma forma que ustedes me consultaron sobre convertir mi casa en un hotel de paso para Benito? ¿Me llamaron? ¿Me preguntaron si estaba de acuerdo? ¿O simplemente lo decidieron por mí? Eso es completamente diferente. Intervino mi madre, su voz chillona, recuperándose del shock. Nosotros estábamos tratando de ayudar. A los dos. A toda la familia. ¿Ayudarme a mí?, pregunté, girándome para mirarla directamente a los ojos. Por favor, mamá, explícamelo. ¿Cómo exactamente me ayudaba a mí, que estoy hasta el cuello de deudas, que mi hermano, que no paga una cuenta ni por error,
se mudara a mi casa a generar más gastos, más problemas y a usar mi espacio. Benito le arrancó los papeles a mi padre. Sus ojos los recorrían frenéticamente, como si buscara una cláusula secreta, una letra pequeña, una escapatoria legal. Lo hiciste a propósito. Me acusó, golpeando la mesa con los documentos, haciendo que los platos temblaran. Te enteraste de alguna forma de que necesitaba un lugar y vendiste la casa para joderme. Para humillarme. Una risa amarga, seca y sin alegría, escapó de mis labios. Créeme, Benito, el universo no gira a tu alrededor. No eres tan importante. Vendí la casa porque me estaba llevando a la ruina. ¿Tienes la más remota idea de lo que es trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana, solo para ver cómo tu dinero se va en reparaciones, en una hipoteca que te asfixia? La última fuga de agua, esa que inundó el sótano, iba a costar 80,000 pesos. 80,000. Dinero que no tengo. Porque a diferencia de ti, yo no tengo unos papás que corran a sacarme de cada hoyo en el que me meto. Y eso es injusto, Eladio. Rugió mi padre, su voz subiendo de volumen, su rostro enrojecido. ¿Injusto? Repliqué, sintiendo como 20 años de resentimiento finalmente salían a la superficie en un torrente imparable. Injusto es que yo tuviera que trabajar en un taller mugroso desde los 16 para pagarme mis estudios mientras a él le regalaban un coche por abandonar la universidad. Injusto es que yo tuviera que ahorrar cada miserable centavo durante 8 años para dar un enganche mientras ustedes le pagaban la renta mes tras mes, una y otra vez. Eso es lo injusto. Tu hermano la ha tenido más difícil. Defendió mi madre, con lágrimas de cocodrilo brotando de sus ojos. Él es más sensible. No tiene tu fortaleza. No es sensible, mamá. Es un irresponsable. Y ustedes son los culpables. Grité, perdiendo por fin el control, mi voz resonando en el pequeño comedor. Lo han protegido tanto de las consecuencias que nunca ha tenido que crecer. Tiene 30 años y sigue siendo un niño caprichoso y egoísta. Benito se levantó de golpe, su silla arañando el suelo de madera con un chirrido espantoso. No tengo por qué escuchar esta mierda. Siempre te has creído mejor que yo. El señor perfecto, el ingeniero exitoso con su casa bonita. Pues mira dónde te ha llevado tu casa bonita. No me creo mejor que tú. Respondí, mi voz temblando de rabia. Simplemente tomé decisiones diferentes. Trabajé por lo que tenía. Y mientras tú te la pasabas de fiesta, yo estaba estudiando. Y mientras tú dormías hasta mediodía, yo ya estaba en una obra. La furia de Benito se desvaneció de golpe, reemplazada por un pánico genuino y palpable. Pues tus decisiones me han arruinado, dijo, su voz un quejido. Ya le entregué el aviso a mi arrendador. Tengo que irme a fin de mes. Ahora no tengo a dónde ir. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. ¿Ya entregaste el aviso, Benito? Pero te dijimos que esperaras a que habláramos con tu hermano. Benito tuvo la decencia de parecer avergonzado por un instante. Estaba siendo proactivo, mamá. Además, el casero ya me estaba molestando por las quejas de ruido de los vecinos. Pensé, ¿para qué pagar otro mes de renta si me podía mudar con Eladio? La audacia me dejó sin palabras. Asumiste. Simplemente asumiste que yo te abriría las puertas de mi casa, de mi vida, de mi matrimonio. Porque sabía que si te preguntaba, dirías que no. Gritó, y en esa frase, en esa confesión brutal, residía toda la verdad. Siempre has sido un egoísta de mierda. Y esa fue la gota que derramó el vaso. La verdad final. No era un malentendido. Era un plan deliberado para pasar por encima de mí, porque sabían que yo, el responsable, el predecible, el que siempre cumple, establecería un límite. Y su solución no fue respetar ese límite, sino eliminarlo por la fuerza, ignorarme, anularme. En su mundo, yo no era una persona con derechos, era un recurso a su disposición. Basta. La voz de mi padre retumbó en el comedor, un trueno que silenció la habitación. Rara vez levantaba la voz, y cuando lo hacía, hasta las paredes parecían temblar.
Se giró hacia mí, su rostro una máscara de decepción y furia, sus ojos inyectados en sangre. ¿Hay alguna forma, Eladio, de que canceles esa maldita venta? Lo miré, incrédulo. El mundo pareció detenerse, los sonidos se apagaron. Solo podía ver su boca moviéndose, formando palabras que mi cerebro se negaba a procesar. ¿Qué? Que si puedes echarte para atrás, repitió, articulando cada palabra lentamente, con una paciencia forzada, como si yo fuera un niño tonto que no entiende. Explícales la situación a los compradores. Diles que fue un error. Una emergencia familiar. Quizás lo entiendan. La gente a veces tiene corazón. La absurdidad de su petición era tan monumental, tan desconectada de la realidad, que por un momento pensé que estaba alucinando. ¿Estás pidiéndome en serio que incumpla un contrato legalmente vinculante? Mi voz era un susurro helado, peligroso. ¿Que me arriesgue a una demanda que podría costarme todo lo que acabo de recibir y más? ¿Que pierda el depósito que me dieron, que es una cantidad considerable? ¿Todo para que Benito pueda tener un lugar gratis donde vivir? Después de que acabo de decirles, hace 5 minutos, que vendí la casa porque me estaba ahogando en deudas? Podríamos ayudarte con lo de la plomería, ofreció mi madre rápidamente, desesperada, aferrándose a un clavo ardiendo. Tu padre y yo podemos darte algo de dinero. Y podríamos darte algo para los gastos mientras Benito se queda contigo. Solo hasta que encuentre trabajo. Eran como buitres, negociando los restos de mi vida financiera para alimentar los caprichos de su hijo predilecto. Estaban dispuestos a sacrificar mi estabilidad, mi futuro legal y financiero, en el altar de la irresponsabilidad de Benito. La venta es final, dije, y mi voz fue tan dura, tan fría, tan inamovible como el diamante. Y aunque no lo fuera, no la cancelaría. Benito tiene 30 años. Es hora de que resuelva sus propias crisis. No soy su padre. Benito, que había estado observando la escena con una mezcla de pánico y una pizca de esperanza, como si realmente creyera que mi padre podría convencerme, soltó una palabrota. Gracias por el apoyo, familia. Se siente el amor, escupió, y se dirigió a la puerta. Benito, espera. No te vayas así. Gritó mi madre, levantándose para seguirlo. Déjalo, Graciela, dijo mi padre, con un cansancio infinito en la voz. La puerta principal se cerró con un portazo que hizo vibrar la vitrina y resonó en el silencio de la casa. Mi madre se derrumbó en su silla, ahora sí, llorando desconsoladamente, un llanto ruidoso y lleno de autocompasión. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Sollozó, mirándome con ojos llenos de acusación. Va a quedarse en la calle. En la calle. ¿Es eso lo que querías? No se va a quedar en la calle, mamá, repliqué, sintiendo un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Tiene opciones. Puede buscar un compañero de piso. Puede alquilar un estudio barato. O incluso, hice una pausa deliberada, mirándolos a ambos, puede quedarse con ustedes temporalmente, mientras encuentra algo. Mi padre carraspeó, visiblemente incómodo. Bueno, claro que le ofreceríamos, es nuestro hijo, pero, tu madre acaba de convertir su antiguo cuarto en su taller de manualidades. Ya donamos todos los muebles. No hay espacio. Todavía tienen el cuarto de huéspedes, señalé, sabiendo perfectamente la respuesta. Eso ahora es más bien una bodega, está lleno de cosas, dijo mi madre rápidamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Además, Benito necesita su independencia. Vivir con nosotros a su edad sería un retroceso para él. La hipocresía era tan flagrante que me provocó una risa seca, sin alegría. Ah, claro. Necesita su independencia, pero no lo suficiente como para encontrar su propia casa. Necesita independencia, pero estaba perfectamente dispuesto a vivir de gorra conmigo. La lógica es fascinante. Mi padre suspiró, pasándose una mano por la cara. Se veía viejo, derrotado. Se acercó a mí. Su voz, cuando habló, ya no era de ira, sino casi un ruego. Eladio, por favor, trata de entender. Solo intentamos ayudarlo.
Tú siempre has sido tan capaz, tan fuerte, tan autosuficiente. A Benito le cuestan las cosas. El mundo es difícil para él. Y ahí estaba. El núcleo de todo. La raíz envenenada del árbol familiar. La justificación de toda una vida de injusticias. Me levanté, recogí mis papeles y mi maletín. Miré a mi padre, no con ira, sino con una tristeza profunda, la tristeza de un niño que finalmente entiende que Santa Claus no existe. ¿Sabes por qué me cuestan menos las cosas, papá? Le pregunté, mi voz tranquila por primera vez en una hora, la calma que viene después de la tormenta. Porque nunca me diste otra opción. Cada vez que Benito se caía, ustedes corrían a ponerle un colchón debajo. A mí, me dejaban en el suelo para que aprendiera a levantarme solo. Y lo hice. Aprendí. Pero no confundan mi fortaleza con una falta de necesidad. No confundan mi silencio con conformidad. Yo también te necesité. Muchas veces. Me giré hacia mi madre, que me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un extraño. Los quiero. Pero no puedo seguir teniendo esta conversación. La situación de Benito no es mi responsabilidad. Y a partir de hoy, mi propia paz mental sí lo es. Caminé hacia la puerta. Adela ya estaba allí, esperándome, con mi chaqueta en la mano. Mi padre me siguió. Cuando llegué al umbral, me detuvo, poniendo una mano en mi hombro. Su toque fue extrañamente gentil, casi vacilante. Fracasé con él, dijo, su voz un susurro ronco, sus ojos fijos en un punto invisible en la pared. Creí que protegiéndolo lo estaba ayudando. Le di todo lo que a mí me faltó. Era lo más cercano a una disculpa, a una confesión, que jamás recibiría. Pero no esperaba, añadió, y su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos vi una decepción tan profunda, tan dura como el granito, que tú fueras quien lo empujara al precipicio. Retiró la mano. La línea había sido trazada. En su historia, en la narrativa que él construiría para poder dormir por las noches, yo no era el hijo que se había salvado a sí mismo, era el hermano que había condenado al otro. Caín. Salimos de esa casa y subimos al coche en un silencio denso. Mientras me alejaba por la calle oscura, vi la silueta de mi padre en la ventana, una figura solitaria en una casa llena de culpas y fantasmas. No sentí victoria. No sentí alivio. Solo un vacío inmenso y el peso de una puerta que se había cerrado para siempre. Los días que siguieron a la cena fueron un campo de batalla emocional a distancia. Mi teléfono se convirtió en un arma de acoso masivo. Benito, una vez que se dio cuenta de que su drama no había surtido efecto, pasó a la ofensiva. Me bombardeó con mensajes de texto que eran una obra maestra de la manipulación y el victimismo. Espero que estés contento. Por tu culpa voy a terminar en la calle. Mi propia sangre. Toda mi vida has sido un egoísta. Siempre pensando en ti. Nunca te ha importado nadie más. Le conté a toda la familia lo que hiciste. Todos piensan que eres un monstruo. Estás solo, Eladio. Ya nos veremos las caras. El mundo da muchas vueltas. Después de la 10ª diatriba, que llegó a las 3 de la mañana, Adela me quitó el teléfono de las manos. Basta ya, dijo con una calma aterradora. Abrió sus contactos, buscó el nombre de Benito y pulsó bloquear. Luego me devolvió el teléfono. No más. No vas a dejar que su veneno te siga afectando. Mi madre, por su parte, empleó una táctica diferente, más sutil pero igual de desgastante. Como yo no respondía a sus llamadas, empezó a llamar a Adela. La llenaba de historias tristes sobre Benito, sobre cómo no comía, sobre cómo se pasaba el día encerrado en el cuarto de huéspedes, que milagrosamente habían logrado vaciar, sobre cómo su corazón sensible estaba roto. Adela, por favor, mi reina, habla con él, le suplicaba Graciela, su voz un lamento constante. Tú eres una buena mujer, tienes un buen corazón. Hazle entrar en razón. Es su hermano. La sangre llama. Adela fue mi roca, mi muralla. Con una paciencia de santa, escuchaba sus monólogos y respondía siempre con la misma frase, una y otra vez, como un disco rayado,
Graciela, lo siento mucho por lo que están pasando, de verdad. Pero esto es algo que Eladio y yo ya decidimos. Es un asunto que deben resolver entre ustedes y Benito. La presión era inmensa, un asedio constante diseñado para romper nuestras defensas. Tías lejanas me llamaban para darme sermones sobre los valores familiares. Primos con los que no había hablado en años me enviaban mensajes por Facebook para decirme que estaba siendo poco solidario. La maquinaria familiar se había puesto en marcha para señalarme como el villano de la historia. Pero cada intento fallido, cada ataque, solo lograba fortalecernos, solidificando nuestra decisión. Estábamos en esto juntos, espalda con espalda, una pequeña isla de cordura en un océano de chantaje emocional. Mientras tanto, la mudanza se convirtió en nuestra terapia, en nuestro proyecto de futuro. Empacar nuestras vidas en cajas era un acto físico, agotador, que nos distraía del caos emocional. Cada objeto que envolvía en periódico era un recuerdo, un pedazo de la vida que dejábamos atrás. Pero también era una promesa de la vida que estábamos a punto de empezar, una vida más ligera, más libre. La verdadera crisis en casa de mis padres, la que finalmente cambió el rumbo de las cosas, estalló unas 2 semanas después de la cena. Benito, como era de esperar, había tenido que mudarse con ellos. La convivencia, según supe más tarde por mi primo Mateo, que actuaba como mi corresponsal de guerra no oficial, fue un desastre desde el primer día. Benito trataba la casa como un hotel de 5 estrellas. Dejaba ropa sucia por todas partes, usaba la cocina y no lavaba un solo plato. Exigía comidas a deshoras y se quejaba constantemente de que el taller de manualidades de mi madre no era un dormitorio adecuado para un artista como él. La gota que derramó el vaso, el verdadero punto de quiebre para mi padre, no tuvo que ver conmigo. Tuvo que ver con dinero. Arturo, a pesar de su enfado, le había dado a Benito una pequeña cantidad para que se moviera, para que imprimiera currículums y buscara trabajo. Un viernes por la noche, Benito no llegó a dormir. Al día siguiente, mi padre, con una sospecha terrible, fue a su escritorio y descubrió que faltaban 2,000 pesos de un sobre que guardaba en un cajón para emergencias. Cuando Benito apareció al mediodía, con resaca, ojeras y sin el menor atisbo de remordimiento, mi padre lo confrontó. Benito, arrinconado, lo admitió sin más. Se había ido de fiesta con sus amigos. Solo quería distraerme un poco, papá. La presión me está matando, fue su patética excusa. Mi primo me contó que nunca, en toda su vida, había visto a mi padre tan furioso. Pero no fue una furia de gritos. Fue algo peor. Un silencio aterrador, gélido. Arturo le dijo a Benito que tenía una semana. Una semana para encontrar un trabajo, cualquier trabajo, o se largaba de la casa. Le quitó las llaves del suru rojo y le dijo que, a partir de ese momento, cada plato de comida que comiera y cada noche que durmiera bajo su techo, se la tendría que ganar. Limpiaría los baños, cortaría el césped, pintaría la barda. Se convertiría, en efecto, en el empleado de la casa. Esa noche, mi padre me llamó. Eran casi las 11. Su voz sonaba diferente, hueca, despojada de toda su arrogancia habitual. Tu hermano nos robó, dijo, sin preámbulos, sin un hola. No dije te lo dije. No sentí ninguna satisfacción, ninguna pizca de triunfo. Solo una tristeza infinita por ese hombre cansado al otro lado de la línea. Lo siento mucho, papá, fue todo lo que pude decir. Hubo un largo silencio, tan largo que pensé que había colgado. Luego, escuché un suspiro, un sonido que pareció arrastrar el peso del mundo, el peso de 30 años de errores. Tenías razón, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Lo hemos malcriado hasta pudrirlo. Lo convertimos en esto. No era una absolución para mí, ni un perdón. Era una confesión. El reconocimiento doloroso y tardío de su propio fracaso. Y en ese momento, supe que algo, finalmente, de verdad, había comenzado a cambiar. La demolición había terminado. Quizás ahora, sobre los escombros, se podría empezar a construir algo nuevo. Los siguientes meses fueron un proceso de lenta, torpe y dolorosa reconstrucción.
Nos mudamos a un departamento moderno en una zona más céntrica de la ciudad. Era más pequeño que nuestra casa, sin duda, pero las ventanas eran enormes y dejaban entrar la luz a raudales. No tenía jardín, pero sí un pequeño balcón donde Adela puso macetas con hierbas aromáticas. Se sentía luminoso y, sobre todo, ligero. Sin la carga de la hipoteca asfixiante y las reparaciones interminables, redescubrimos lo que era vivir sin un nudo constante de estrés financiero en el estómago. Podíamos salir a cenar sin sentirnos culpables, planeamos un pequeño viaje de fin de semana a la playa, empezamos a ahorrar de nuevo. Era una libertad que valía más que cualquier jardín. La relación con mi familia se transformó en una tregua incómoda, como la que firman dos países después de una guerra larga y devastadora. Las cenas de los domingos se suspendieron indefinidamente, una tradición rota que nadie se atrevía a proponer reanudar. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, conversaciones breves, superficiales, centradas en el clima o la salud. Pero había un cambio sutil. Ya no había exigencias, ya no había chantajes. Había una nueva y extraña capa de respeto, o quizás solo de distancia. Benito, enfrentado a un ultimátum real por primera vez en su vida, sorprendió a todos, probablemente a sí mismo más que a nadie. Consiguió un trabajo como repartidor en una pizzería. Odiaba el trabajo, se quejaba constantemente con mi madre de que olía a ajo todo el tiempo, pero lo mantuvo. La disciplina de un horario, la necesidad de ganar su propio dinero, por poco que fuera, pareció tener un efecto. Con su primer sueldo, alquiló un pequeño cuarto en una casa compartida al otro lado de la ciudad, un lugar modesto y algo destartalado, pero que era suyo. La primera vez que lo vi después de la gran pelea fue en el cumpleaños de mi madre. Fuimos por obligación, Adela y yo, armados con una sonrisa forzada y un pastel. El ambiente era tenso, cargado de palabras no dichas. Apenas cruzamos palabra con Benito durante toda la reunión. Pero cuando nos íbamos, mientras yo me despedía de mi padre en la puerta, Benito se acercó. «Oye», dijo, sin mirarme a los ojos, fijando la vista en mis zapatos. «El estofado de mamá, no, espera, ese no era. El pastel que trajeron estaba bueno». Era su extraña, torpe y casi conmovedora manera de ofrecer una rama de olivo. «Gracias», respondí, tan sorprendido que no supe qué más decir. Unos meses después, en Navidad, las cosas estaban un poco más relajadas. La tregua se sentía más estable. Incluso bromeamos sobre el pésimo gusto musical del otro cuando en la radio sonó una de sus bandas de rock favoritas. No éramos amigos, quizás nunca lo seríamos en el sentido profundo de la palabra, pero éramos hermanos otra vez, o al menos, dos hombres que compartían sangre y un pasado complicado. Aprendiendo a navegar en una nueva y frágil capa de respeto mutuo. La verdadera señal de que la tormenta había pasado, de que el cielo se había despejado de verdad, llegó una noche cualquiera, unos 8 meses después de la venta de la casa. Adela y yo veíamos una película en nuestro nuevo y cómodo sofá. Mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Lo ignoré, pero vibró de nuevo. Era un mensaje de Benito. Recibí mi primer sueldo completo del nuevo trabajo. Me ascendieron a encargado de cocina. Pagué mi renta y hasta me sobró para comprarme unos tenis nuevos. Gracias por no dejar que me mudara a tu casa. Necesitaba la patada en el trasero. No había emojis. No había palabras floridas. Solo un reconocimiento escueto, casi a regañadientes, pero absolutamente, increíblemente sincero. Le mostré el mensaje a Adela. Ella lo leyó, y una sonrisa genuina, la primera que le veía en mucho tiempo al hablar de mi familia, iluminó su rostro. Me rodeó con sus brazos y apoyó la cabeza en mi hombro. Lo logramos, susurró, y su aliento cálido en mi cuello fue la única bendición que necesitaba. Miré la pantalla del televisor sin verla, reflexionando. Había perdido una casa, el símbolo de mi éxito, el trofeo que creí necesitar para ganar el respeto de mi padre. Pero al perderla, había ganado algo infinitamente más valioso. Había encontrado mi propia voz. Había forzado a mi familia a enfrentar sus demonios.
Y había descubierto que el verdadero hogar no está hecho de ladrillos y cemento, sino de paz, de respeto y de la libertad de ser uno mismo. A veces, para construir algo nuevo y sólido, primero tienes que tener el coraje de demoler los cimientos viejos y podridos, aunque hacerlo te rompa el corazón. A veces, la forma más grande de amor no es dar, sino negarse a dar más. Y a veces, perder la casa de tus sueños es el primer paso para empezar a construir la vida de tus sueños.